Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. No soy de esos que se creen cualquier cosa que ven en el Facebook, pero el otro día salió un chisme bien raro. Decían que el Vaticano iba a abrir la tumba de Lucifer el 25 de diciembre, según ellos, porque ya se venía el fin del mundo o no sé qué. Imagínense nomás, como si el diablo fuera un señor con cuerpo y todo. Yo, la verdad, no creo en esas cosas, pero sí les voy a contar algo que pasó en mi pueblo. Algo que nadie quiere recordar, pero que muchos saben que es verdad. Aquí, en San Bernardino, siempre hemos tenido una iglesia viejísima, de esas que parecen sacadas de una película. Está en el mero centro del pueblo, y si la ven de día, no se ve tan fea, pero de noche. Ay, papá, otra cosa. A los morros de mi edad nos daban miedo hasta las campanas porque, dicen, a veces sonaban solas. Mis abuelos contaban que esa iglesia se construyó hace siglos, cuando los primeros curas llegaron a México, y que bajo el altar escondieron algo. No me lo estoy inventando, ¿eh? La gente susurraba que allá abajo habían encerrado a un demonio, uno que andaba haciendo estragos en los pueblos cercanos, hasta que un grupo de sacerdotes lo atrapó. Pero para lograrlo, tuvieron que sacrificar vidas. Así decía mi abuelo. Nada se encierra sin pagar un precio, mijo. Pasaron los años, crecimos y nos olvidamos de esas historias. Pero un octubre del año pasado, todo cambió. Eran como las 11 de la noche cuando, de pronto, se escuchó un tronido bien fuerte, como si se hubiera caído un cerro. Las ventanas temblaron, la tierra se movió y hasta los perros se volvieron locos, aullando como si vieran al diablo en persona. Yo estaba en mi casa echándome un cafecito cuando sentí el estruendo. Salí en friega, y cuando vi que otros vecinos también salían asustados, alguien gritó: «¡Viene de la iglesia!». Sin pensarlo agarré una lámpara vieja y me fui con varios del barrio. Íbamos en bola, nadie hablaba. Nomás se escuchaban nuestros pasos y los perros que no dejaban de ladrar. Cuando llegamos a la iglesia, vimos que la puerta principal estaba abierta de par en par, como si alguien la hubiera empujado con coraje. Nos quedamos viendo un rato. Nadie quería entrar primero. Hasta que don Toño, un señor bien valiente, dijo: «A ver, no se me apaniquen, vamos a ver qué pasó». Nos metimos todos juntos. Las bancas estaban en su lugar, las imágenes seguían ahí, pero había algo raro. Un viento helado nos pegó de frente, como si la iglesia estuviera congelada por dentro. Avanzamos hasta el altar, y ahí fue cuando lo vimos. El altar de mármol, ese que llevaba siglos ahí, estaba resquebrajado. Una grieta enorme, negra y profunda, se abría justo en el centro, como si la tierra misma se hubiera roto. Alguien preguntó por el padre Mateo, pero no estaba. Después supimos que había salido esa noche para visitar a don Jacinto, un anciano que estaba muy grave en su rancho. Lo buscaban a todas horas porque era el único que sabía cómo lidiar con el miedo del pueblo. Sin embargo, lo que allí ocurría nos hizo morir de miedo. Nadie decía nada. Todos estábamos clavados viendo la abertura, porque desde ahí salía un sonido raro, como si alguien estuviera hablando, pero no se entendía lo que decía. «¿Escuchan eso?», susurró alguien. Y entonces pasó lo peor. Las velas que todavía estaban encendidas comenzaron a apagarse solitas, una por una, hasta que nos quedamos en completa oscuridad. De la grieta salió un olor a podrido, y el sonido se hizo más fuerte. Algo entre un gruñido y una risa, pero de esos sonidos que te enchinan la piel. «¡Vámonos de aquí!», gritó don Toño, pero nadie pudo moverse porque, en ese momento, 2 manos deformes salieron lentamente de la grieta. Eran largas, negras y con uñas afiladas, como garras.
Yo sentí que el corazón se me paraba. Todos nos quedamos quietos, sin poder respirar, viendo cómo esas manos se aferraban al borde de la grieta, como si algo estuviera tratando de salir. Ver esto nos hizo casi hacernos en nuestros pantalones, y todos corrimos, no sin antes cerrar las puertas de la iglesia. Y ahí supe que lo que decían los viejos era verdad. Algo muy malo estaba despertando. Después de lo que vimos esa noche, nadie durmió. Yo me quedé sentado en una silla, temblando, y viendo la puerta de mi casa como si en cualquier momento alguien, o algo, fuera a tocarla. Nadie decía nada en el grupo. Nos habíamos ido de la iglesia literalmente como almas perseguidas por el diablo, pero en silencio, como si al hablar fuéramos a despertar otra vez eso que salió de la grieta. Al amanecer, el pueblo estaba raro, demasiado callado, como si algo lo estuviera vigilando. Los perros, que no dejaron de ladrar toda la noche, amanecieron muertos, tirados en las calles, con espuma en el hocico. Las gallinas también estaban tiesas, como si alguien las hubiera apretado hasta quitarles el aire. Las vacas no daban ni un mugido, y para acabarla, ni un solo pájaro se veía en el cielo. «Esto está mal, muy mal», dijo don Toño, que pasó por mi casa temprano. Nos juntamos varios vecinos para hablar de lo que íbamos a hacer. Nadie quería regresar a la iglesia, pero la curiosidad y el miedo no nos dejaban en paz. Además, las campanas comenzaron a sonar otra vez, pero ahora más fuerte y no paraban. Era como si alguien estuviera arriba dándole con coraje, pero cuando fuimos a ver, el campanario estaba vacío. «Esto no es cosa de Dios», dijo Toño persignándose. A las 8 de la mañana, juntamos valor y nos regresamos al templo. Éramos unos 6 hombres, todos con lámparas, palas y machetes, aunque yo no sé qué pensábamos hacer si aquello volvía a salir. La grieta seguía ahí, pero ahora estaba más grande, casi del tamaño de una tumba abierta. Alrededor del altar había marcas extrañas en el piso, como si alguien las hubiera hecho con garras. «¿Y si dejamos esto así?», preguntó Julián, el más joven del grupo. «¿Y si empeora?», respondió don Toño con seriedad. De pronto escuchamos un grito de mujer afuera. Salimos corriendo y vimos a la señora Rosa, llorando y temblando. mi hijo está allá adentro», gritaba, señalando la puerta de la iglesia. El niño, Ernesto, tenía 9 años y era un escuincle curioso que no le hacía caso a nadie. Según la señora, había entrado corriendo porque quería ver qué había pasado con la grieta, y ahí fue cuando el miedo nos pegó otra vez en el pecho. Entre todos decidimos bajar al sótano de la iglesia, ese lugar donde nadie entraba porque siempre decían que ahí habían encerrado cosas del diablo. La entrada era una trampilla vieja detrás del altar. Don Toño abrió la puerta de madera, y un aire frío nos pegó en la cara. Bajamos despacio, uno tras otro, con las lámparas iluminando los escalones de piedra. El sótano era un pasillo largo, húmedo y lleno de olores a podrido, como si algo se hubiera estado muriendo ahí por años. Seguimos avanzando, llamando al niño, pero solo escuchábamos nuestras voces rebotar en las paredes, hasta que lo encontramos. Ernesto estaba tirado al fondo del pasillo, con la cara mirando hacia nosotros. Me quedé helado cuando vi su rostro, los ojos abiertos de par en par, la boca desencajada en un grito que jamás salió. Lo peor era que no tenía ni un rasguño, pero algo lo había matado de puro miedo. «Dios mío», susurró don Toño mientras nos persignábamos. Antes de que pudiéramos mover al niño, se escucharon pasos detrás de nosotros. Pasos lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Nos dimos la vuelta y lo vimos. De entre las sombras apareció un ser altísimo y delgado, con una piel negra que brillaba como petróleo. No tenía ropa, y su cuerpo parecía retorcido, como si no estuviera hecho para caminar derecho. Su cara era lo peor. Cada vez que lo mirabas cambiaba. Primero parecía que sonreía, pero luego abría la boca como si estuviera gritando,
y sus ojos eran huecos, oscuros, pero sentías que te miraban directo al alma. Uno de los hombres, Julián, comenzó a rezar con una voz temblorosa. Padre nuestro, que estás en el cielo. Antes de que pudiera terminar, el demonio se acercó a él en un par de pasos. Le murmuró algo al oído, en una voz tan baja que ninguno de nosotros entendió, pero Julián gritó como si le hubieran clavado un cuchillo. Soltó la lámpara, se agarró la cabeza con las manos y comenzó a golpearse contra la pared. «Julián, no», gritamos varios, tratando de detenerlo, pero fue inútil. Julián siguió dándose de topes hasta que cayó al piso, desmayado y sangrando. El demonio nos miró otra vez, y ahí supe que no saldríamos de ahí vivos si nos quedábamos un minuto más. «Agarren al niño y vámonos», gritó don Toño con desesperación. Yo cargué a Ernesto, y los demás levantaron a Julián. Salimos como pudimos, sin mirar atrás. Lo último que escuché antes de cerrar la trampilla fue una risa gutural, como si aquello se estuviera burlando de nosotros. Cuando salimos del sótano, el aire afuera no mejoró. El cielo estaba gris, pesado, y el pueblo seguía en ese maldito silencio que te calaba los huesos. Julián no despertaba, pero al menos seguía respirando, aunque murmuraba una palabra que ninguno entendía: Lapsu. Nadie sabía qué significaba, pero cada vez que la decía, se le formaba espuma en la boca, como si algo lo estuviera carcomiendo desde adentro. No queríamos quedarnos con la incertidumbre, así que regresamos con Ernesto, quien yacía sin vida, y Julián en brazos hasta la iglesia, donde nos encontramos al padre Mateo. Ahí estaba, junto al altar, con la cara descompuesta, como si ya supiera lo que había pasado. «¿Qué hicieron?», fue lo único que nos dijo, con la voz quebrada. Mateo señaló el altar, y solo entonces nos dimos cuenta de lo obvio. Una enorme grieta cruzaba el mármol, y por ahí escapaba un aire que olía a azufre y muerte. El padre nos miró con una mezcla de furia y miedo. «El sello ya no sirve. Él está libre, aunque no sé con exactitud quién es», dijo el padre al borde del llanto. Antes de que pudiera explicarnos más, las campanas de la iglesia empezaron a sonar, pero no era un repique común. Era un sonido irregular, desesperado, como si alguien estuviera jalando las cuerdas con furia. Todos corrimos hacia el campanario, incluido el padre Mateo. Pero cuando llegamos, las cuerdas se movían solas, como si algo invisible estuviera jalándolas. «¡Deténganlas!», gritó Mateo, pero nadie se atrevía a acercarse. Al final, don Toño, con más valor que todos, agarró la cuerda, pero ésta se le enredó en el brazo y lo jaló con tanta fuerza que lo tiró al suelo, dejando una marca roja en su piel. «¡Esto no es normal!», gritó Toño, y todos estuvimos de acuerdo. Salimos corriendo de ahí como alma que lleva el diablo. De regreso al altar, el padre Mateo comenzó a rezar. Su voz era fuerte, pero los temblores de sus manos lo traicionaban. La grieta en el suelo parecía crecer frente a nuestros ojos, y un calor extraño empezó a llenar la iglesia, como si alguien hubiera encendido un horno. «Esto no es suficiente», dijo el padre Mateo, mientras nos miraba con desesperación. «Necesitamos saber exactamente qué estamos enfrentando». Fue entonces cuando Toño mencionó que Julián, antes de perder la conciencia, había repetido esa palabra, Lapsu. El padre se puso pálido al escucharla. «¿Dónde la escucharon?», preguntó con voz temblorosa. «Él la dijo después de ver al demonio», respondí. Mateo nos pidió esperar mientras corría hacia su oficina, donde guardaba un montón de libros viejos en latín y otros idiomas. Regresó con un tomo grueso y lo abrió con manos temblorosas. Ahí estaba la palabra, escrita en tinta roja junto a un símbolo que reconocimos de las marcas en el sótano. «Es él», susurró, y al levantar la vista, vimos que estaba llorando. «Es Lapsu», uno de los primeros demonios que se alzaron contra el cielo. Mientras Mateo intentaba explicarnos más,
El suelo de la iglesia empezó a temblar otra vez. Las velas que rodeaban el altar se apagaron de golpe, y una figura comenzó a emerger de la grieta. Era el mismo demonio que habíamos visto en el sótano, pero ahora su cuerpo era más grande, y su piel brillaba como si estuviera cubierta de petróleo ardiente. El padre Mateo cayó de rodillas, rezando en voz alta, pero el demonio lo señaló con una mano alargada. «Tu fe me condenó», dijo con una voz que resonó en todo el templo. «Ahora pagarás». Mateo empezó a gritar mientras su cuerpo se arqueaba de una forma antinatural. Algo dentro de él se rompía, y antes de que pudiéramos hacer algo, su pecho explotó, dejando un charco de sangre frente al altar. El demonio se desvaneció en un instante, pero el temblor no paró. Corrimos hasta que el aire nos faltó. Toño iba a mi lado, con la cara pálida y los ojos desorbitados. No dijo nada, pero supe que pensaba lo mismo que yo. No teníamos ni idea de cómo íbamos a salir vivos de esto. El pueblo estaba en un silencio extraño. No se oía ni un perro ladrar, y las pocas personas que vimos estaban encerradas en sus casas, con las puertas atrancadas y las ventanas cubiertas con mantas y cruces. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Toño, casi en un susurro, como si tuviera miedo de que algo lo escuchara. No supe qué responder. Mis piernas temblaban y el corazón me latía con fuerza, pero de alguna manera supe que no podíamos quedarnos ahí. La iglesia era el centro de todo esto, y si el demonio había salido parcialmente, solo era cuestión de tiempo para que se liberara por completo. «Tenemos que volver», dije, aunque cada fibra de mi cuerpo quería hacer lo contrario. «¿Estás loco? Mateo está muerto. No podemos con eso», gritó Toño. Tenía razón, pero no podía quedarme sin hacer nada. Si huíamos, el pueblo entero estaría condenado. Entonces recordé algo que el padre Mateo había dicho. El portal no debía abrirse. Fue sellado con un ritual que costó muchas vidas. Tal vez ahí estaba la respuesta. «¿Y si intentamos cerrarlo?», pregunté sin saber realmente cómo lo haríamos. Toño me miró como si estuviera hablando en otro idioma. «¿Cerrarlo? ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con rezos?». No sabía qué decir, pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era un crujido, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Nos giramos al mismo tiempo y lo vimos. Un niño, o algo que parecía un niño, avanzaba hacia nosotros desde la calle principal. Estaba cubierto de sangre, con la ropa desgarrada y los ojos completamente blancos. «No puede ser», murmuró Toño retrocediendo. El niño era Ernesto, o lo que quedaba de él. Había muerto frente a nosotros en la iglesia, pero ahí estaba, moviéndose de una manera torpe, como si algo lo estuviera controlando. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y por un momento pensé que estaba a punto de caerse. Luego, con un movimiento rápido, levantó un palo largo y puntiagudo que arrastraba consigo, y comenzó a caminar más rápido hacia nosotros. No lo pensé dos veces. Jalé a Toño y corrimos hacia la iglesia, aunque sabía que entrar ahí era como meternos en la boca del lobo. Atrás de nosotros los pasos de Ernesto resonaban, cada vez más cerca. Al llegar a la puerta del templo empujé con todas mis fuerzas, pero no se abrió. Toño y yo golpeamos y gritamos, pero nada pasó. Cuando Ernesto estaba a unos metros, la puerta finalmente cedió y caímos dentro. Cerramos de un portazo, respirando con dificultad. «¿Qué fue eso?», gritó Toño con lágrimas en los ojos. «No lo sé», respondí, aunque en el fondo tenía una idea. Si Lapsu podía controlar a Ernesto, también podía hacer lo mismo con Mateo. El temblor comenzó de nuevo, y la grieta del altar se expandió aún más. El olor a azufre era insoportable, y el calor en el interior de la iglesia nos hacía sudar. Frente al altar, una figura comenzó a formarse. Era Lapsu, pero esta vez no era solo una sombra o una silueta. Ahora tenía un cuerpo completo, alto y monstruoso, con brazos largos que casi tocaban el suelo y una sonrisa torcida que parecía cortarle el rostro de oreja a oreja.
Bienvenidos de nuevo, dijo con una voz profunda que hizo que mi estómago se revolviera. Toño cayó de rodillas, incapaz de moverse. Yo me quedé paralizado, pero cuando el demonio dio un paso hacia nosotros, algo dentro de mí me obligó a reaccionar. Agarré el crucifijo del padre Mateo, que estaba tirado en el suelo, y lo levanté frente a Lapsu. «No te acerques», grité, aunque mi voz apenas salió como un susurro. El demonio se detuvo, pero no por miedo, sino como si estuviera disfrutando de nuestra desesperación. «¿Crees que eso me detendrá?», preguntó, y su risa resonó en toda la iglesia. En ese momento, la puerta detrás de nosotros se abrió de golpe, y Ernesto entró tambaleándose. Lapsu lo señaló con un dedo, y el cuerpo del niño se desplomó, como si el demonio ya no tuviera uso para él. Luego, Lapsu extendió una mano hacia mí, y sentí como si algo invisible estuviera tirando de mi alma. Era un dolor indescriptible, como si me estuvieran arrancando desde dentro. Toño gritaba, pero no podía hacer nada. «Tu fe es débil, humano», dijo Lapsu, mientras su sonrisa se ensanchaba aún más. Y yo me alimento de eso. En ese instante, algo inesperado ocurrió. Desde el altar, un resplandor apareció, cegándonos a todos. No sabía qué era, pero supe que era nuestra única oportunidad. Después de todo lo que viví, hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Es una pregunta simple, pero con un peso que parece enorme. ¿Creen en los ángeles? No sé cómo explicar lo que vi esa noche, pero si algo me dejó claro, es que hay algo más allá de lo que podemos entender. Algo divino, algo que no se detiene en el mundo terrenal, sino que interviene cuando es necesario. Recuerdo cada detalle, cada sonido, cada grito. Estábamos derrotados. Lapsu había tomado completamente forma, su poder era inmenso, y Toño y yo estábamos al borde de la desesperación. El resplandor del altar se había apagado, dejando la iglesia en completa oscuridad, solo interrumpida por la presencia abrumadora del demonio. «Esto es el fin», susurró Toño, sus lágrimas derramándose en su rostro arrugado por el terror. Lapsu avanzó hacia nosotros, con su sonrisa maliciosa y esos ojos vacíos que parecían consumir cualquier rastro de humanidad. Lo último que pude hacer fue cerrar los ojos e invocar la única esperanza que me quedaba. «Padre Mateo», murmuré, casi en un susurro, recordando cada una de sus palabras mientras yacía en su sangre en el altar. Y entonces ocurrió. Un sonido suave, casi inaudible, pero lleno de pureza, como si miles de ángeles susurraran a la vez. Fue un canto tan celestial, tan puro, que el aire mismo pareció cambiar. La presencia de Lapsu se volvió titubeante, su risa se detuvo, y su forma comenzó a diluirse en la niebla. «No», balbuceó el demonio, su voz temblorosa, como si algo lo estuviera arrancando desde lo más profundo. Un resplandor dorado llenó la iglesia nuevamente, pero esta vez no venía del altar, sino del cielo mismo. Un ángel, un ser puro y radiante, descendió suavemente del techo, sus alas luminosas extendiéndose como si abrazara cada rincón del lugar. «Esto no es tu dominio», dijo con una voz que resonó en mi alma. Lapsu intentó resistir, luchando contra la fuerza divina, pero era inútil. El ángel lo empujó hacia atrás, hacia la grieta en el suelo, y antes de desaparecer, el demonio gritó con un dolor indescriptible. «¡No!», exclamó, perdiéndose en el abismo de la tierra. Toño y yo caímos de rodillas, el aire pesado y cargado de alivio. No hablábamos, solo respirábamos. La iglesia se llenó de silencio, y la oscuridad que antes nos acechaba ahora parecía más llevadera. El ángel se mantuvo frente a nosotros, iluminándonos con su luz. No tenía rostro en el sentido humano, pero podíamos sentir su paz infinita. «Han sido valientes», dijo, su voz como un susurro que llenó cada rincón del templo. «Pero aún queda mucho por hacer». Lo último que dijo fue que Lapsu había sido sellado nuevamente, pero que debíamos estar atentos. No todos los males pueden ser detenidos con una sola intervención,
y el mundo está lleno de tentaciones oscuras. El ángel se elevó lentamente, su presencia disminuyendo hasta que solo su luz permaneció en el aire. Y luego, todo quedó en calma. Me arrodillé frente al altar y supe que había algo más grande que nosotros, algo que aún estaba vigilando. Años después, cuando cuento esta historia, siempre termino con la misma pregunta. ¿Creen en los ángeles? Porque yo los he visto, y aunque la oscuridad siempre tratará de regresar, sé que hay algo que la detiene.